Los cementerios, lugares de descanso eterno que siempre han sido fuente de innumerables historias de terror. Tierras sagradas donde el silencio y la oscuridad se combinan, guardan secretos que a veces emergen para recordarnos que la línea entre la vida y la muerte es más tenue de lo que creemos. Bienvenidos, mi nombre es Carlos y hoy en Terrores te contaré historias que sucedieron en cementerios. Trabajo desde hace ya varios años junto a mi papá. Somos administradores de un cementerio. Durante todo este tiempo, hemos sido testigos de muchas cosas inexplicables. Generalmente cerramos a las 6 de la tarde, por lo que a partir de las 5:30 invitamos a la gente a retirarse. En una ocasión, ya a punto de cerrar, mi padre, el velador y yo vimos cuando entró una señora. Vestía muy raro, como de otra época. Usaba un vestido muy largo y no se le veían los pies. Traía un sombrero muy grande que le cubría la mayor parte del rostro. No pudimos ver su cara. Solo le dijimos que ya íbamos a cerrar para que no tardara en salir. Nos quedamos platicando en la puerta. Por un instante olvidamos que esperábamos a la señora. Se nos pasó el tiempo muy rápido. Eran casi las 7 y la señora no regresaba. Mi papá me dijo: "Vamos a buscarla para irnos". Le dijo al velador que esperara en la puerta por si la mujer regresaba antes que nosotros. Le dimos una vuelta completa al panteón. No la encontramos. Nos regresamos a la entrada pensando que a lo mejor ya había salido, pero solo encontramos al velador. Le preguntamos si había visto a la señora, pero no había señales de ella. Hicimos otra ronda y no encontramos a nadie. Era imposible que hubiera salido por otro lado. No hay otra puerta y las bardas que rodean el cementerio son demasiado altas. Parecía que se la había tragado la tierra. En otra ocasión, el velador nos dijo que en la madrugada había visto un señor muy alto que traía un traje de charro y pasaba por el cuartito donde él tenía sus cosas. Dice que al principio pasaba caminando y se le quedaba viendo, y después se iba, pero conforme pasaron los días, se quedaba más tiempo ahí parado, observándolo. Él decía que se lo quería llevar. Unos días después llegamos temprano para abrir. Íbamos caminando y a lo lejos vimos al señor sentado en los vestidores. Estábamos parados afuera, hablándole. No respondía. Seguía sentado y mi papá dijo: "Me voy a brincar para abrir. A mí se me hace que ya se quedó dormido este". Cuando entramos, lo que vimos fue impresionante. El señor estaba sentado en la silla con los brazos extendidos hacia el frente. Tenía los ojos abiertos y una expresión de terror horrible. Llamamos de inmediato a una ambulancia, pero todo fue inútil. El velador había perdido la vida. Los paramédicos dijeron que falleció de un infarto y que lo más probable era que había visto algo que lo impresionó demasiado. Este no fue el primer deceso en nuestro cementerio. En otra ocasión, encontramos a otra persona ahogada en la pileta. No lo encontrábamos por ningún lado y pensamos que se había ido a su casa o que había salido a comprar algo, hasta que una persona que fue a recoger agua para regar las flores de una tumba lo encontró y nos avisó. Tiempo después, un chofer de una pipa que nos abastecía de agua estaba llenando esa misma pileta. Nosotros estábamos más o menos como a unos 150 metros viendo de lejos cómo hacía el trabajo. Se quedó viendo hacia adentro de la pileta y se acercó despacio. Se agachó como para recoger algo y ahí es cuando hizo una seña extraña, como si algo le estuviera llamando de adentro. Se levantó deprisa como queriendo escapar. Se subió al tanque de la pipa y en un instante vimos cómo su cuerpo se ponía recto, como muy tieso, parado sobre las puntas, y se tomó el pecho. Cayó hacia adentro de la pileta y cuando llegamos ya era muy tarde.
No sabemos qué es lo que pasa en este panteón. Pareciera que de verdad está maldito. O tal vez se los lleva el charro negro. Todo empezó en el año 2014. Llevaba una vida normal. Tenía un trabajo, una familia. Un día salí a trabajar en el turno de la tarde y aproximadamente eran las 12:30 cuando iba para mi casa. Tenía que caminar unas 10 calles de donde me dejaba el transporte y traía mis audífonos puestos. Y entonces sentí un susurro en el oído, como si alguien hubiera dicho mi nombre. Me asusté y bajé el volumen. Puse atención y volví a escuchar que me hablaban. Esta vez me quité los audífonos y miré alrededor para ver si alguno de mis amigos me estaba jugando una broma. Miré hacia todos lados, pero no había nadie. La calle estaba sola. Seguí mi camino a casa y traté de olvidar lo que había pasado y me fui a dormir. A partir de ese día, todo cambió. Despertaba muy cansado, sin ganas de nada. Empecé a tener muchos problemas en el trabajo. Enfermaba mucho y no comía. En ocasiones dormía hasta 12 horas y despertaba más cansado. Unas semanas más tarde, perdí mi trabajo. Sin ánimos de nada, me la pasaba encerrado en mi casa todo el día en mi cuarto. Por las tardes iba a ver a mi novio un rato, pero no me sentía bien. No me daban ganas de estar con nadie y me regresaba a mi casa. Perdí mucho peso, solo tomaba agua, pero me daban ganas de vomitar casi al instante. Mis amigos se alejaron de mí. Mi novia estaba cada día más distante. No tenía ni la más remota idea de lo que me estaba pasando. Fui a diferentes médicos y todos me decían lo mismo. Uno de ellos me dijo que todo era mental, que necesitaba ayuda de un especialista y me mandó al psicólogo para que tomara una terapia. No sirvió de nada. Las cosas empeoraron. Mi cuarto estaba en el segundo piso de la casa y aún estando encerrado, escuchaba que de abajo me hablaban. La casa estaba sola, pues mis papás trabajaban y llegaban hasta tarde y mi hermano estaba en la escuela. Era imposible que alguien me estuviera llamando. Algo subía y bajaba las escaleras. Bajaban la palanca del baño y a veces hasta abrían la regadera. Yo no salía de mi cuarto hasta que alguien llegaba a mi casa y cuando salía, bajaba las escaleras corriendo. Salía de la casa sin voltear atrás y regresaba hasta que hubiera alguien ahí. La puerta de mi cuarto se abría sola. Tenía mucho miedo de estar solo. Hasta este punto no le había contado nada a nadie, ni a mi familia, ni a mi novia, a ninguna persona. Un día decidí ignorar todo lo que pasaba y seguir adelante con mi vida. Así que empecé a buscar trabajo y creo que esto volvió más agresivo a lo que me estaba atormentando. Amanecía con moretones, rasguños en la espalda. Despertaba a mitad de la noche sin poder moverme. Solo veía y escuchaba lo que pasaba en mi habitación. Sombras detrás de la cortina que emitían susurros y yo me paralizaba en la cama hasta que me quedaba dormido. Un día cuando regresaba a casa, sentí pasos detrás de mí. Los sentía lejos, pero cada vez se aproximaban más. Eran pesados. Subí el volumen de la música y caminé más rápido. Las calles estaban solas y el aire frío sacudía los árboles. Los perros ladraban a mi paso. Parecía una película de terror. Lo que sea que me estaba siguiendo casi me alcanza. Y en ese momento decidí correr hasta llegar a mi casa. Esa noche me quedé dormido profundamente. De pronto desperté de golpe y otra vez no podía moverme. Esta vez había alguien parado a los pies de mi cama, viéndome. No se movía, solo estaba ahí, parado, observándome fijamente. Yo solo escuchaba cómo jadeaba al respirar. No podía gritar. Las lágrimas me salían de los ojos, pero no podía hacer ningún ruido. Ese ente caminó lentamente hacia mí. Se acercó por la orilla de la cama y se sentó a mi lado. Cerré los ojos y puso su mano en mi cabello, como acariciándome.
Después tocó mi mejilla. Estaba tan frío. Se me acercó y pude ver sus ojos. Negros. Cubrían completamente la cuenca del ojo. Me sonrió y vi sus dientes filosos. Ahí fue donde pude gritar y grité tan fuerte que mis papás corrieron a ver qué me pasaba. Estaba muy asustado. Tuve que contarles todo. Mi mamá trató de tranquilizarme hasta que me quedé dormido. Unos días después fui a visitar a un amigo que estaba enfermo. La habían operado y estaba en recuperación. Estuvimos platicando toda la tarde y cuando me iba me encontré con su hermana. Me saludó como siempre, pero se me quedó viendo muy raro. No le tomé importancia y me fui a mi casa. Un poco más tarde recibí un mensaje. Era mi amigo. Me dijo que su hermana había notado algo raro en mí. Me preguntó que si estaba bien y me comentó que su hermana tenía un don especial, que podía ver cosas que la gente normal no podía percibir y que necesitaba urgentemente ayuda. Me puse muy nervioso y le dije que tenía un tiempo que me pasaban cosas extrañas. Entonces me llamó su hermana. Le conté todo lo que estaba pasando y me dijo que me esperaba al día siguiente en su casa. Después de platicar un rato, me dijo: tengo un amigo que puede ayudar, pero debes estar abierto a lo que vas a ver. Si quieres, hacemos una cita con él para que platiquemos todo lo que has vivido. Acepté de inmediato, pues no tenía nada que perder. Estaba desesperado. Nos citó en su casa el otro día por la noche. Llegamos y nos llevó a una habitación en la que tenía muchas vasijas. Parecían calderos pequeños y muchas figuras extrañas. En el piso había marcas escritas con algo que parecía gis. Se sentía un ambiente muy pesado. Tenía escalofríos. Aquel hombre me dio unos pedazos de cáscara de coco. Me dijo que soplara y luego que los tirara al piso, hacia las vasijas, una y otra vez. Todas las veces que los lancé caían en el mismo lugar. Después de un rato de silencio, me dijo: lo que tú tienes es un muerto que alguien te puso para matarte. Hay una persona que te tiene enterrado en un cementerio. Esta persona está yendo con alguien que sabe lo que hace. No es ningún aprendiz. Debemos hacer algo antes de que sea más peligroso. No sé en qué etapa esté, pero parece que ya pasó mucho tiempo. Piénsalo. Cuando estés listo me avisas, solo por favor. En los próximos días no vayas a subir a una moto o un auto. Puedes tener un accidente peligroso y debes tener mucho cuidado, por favor. La verdad, cuando salí de ahí pensé que todo era una mentira. Unos días después encontré un trabajo en el que tenía que moverme por toda la ciudad y me proporcionaron una moto. Una noche que salí de trabajar, iba hacia mi casa. De pronto, casi al llegar a un crucero, sentí la moto pesada, como si alguien se hubiera subido en la parte de atrás. Cuando regresé la mirada al frente, algo enorme me tomó por la parte del frente, tapándome la vista, y escuché un golpe y ya no supe nada más. Cuando desperté estaba en una ambulancia. Un paramédico me preguntaba si estaba bien, si sabía dónde estaba. Me llevaron a un hospital y afortunadamente solo tenía golpes. Tengo un hueso roto. Esa misma noche le llamé al señor y antes de que yo dijera algo, me preguntó: ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sé que estuviste en peligro. Necesito que vengas a verme en cuanto puedas. Al día siguiente fui a su casa. Me dijo que la única manera segura de deshacerse de ese muerto era regresándolo a la persona que me hizo el daño. Es una mujer, te tiene mucho odio. Hará lo que sea necesario para que tú y tu familia sufran mucho. Dice que le debes algo, que la trataste mal y que vas a pagar por todo lo que le hiciste. Me pidió que confiara en él, que no me iba a cobrar nada y que lo único que tenía que hacer era conseguir las cosas para realizar el ritual. Entre ellas, una cabra pequeña y una gallina. Llegó el día pactado para hacer el ritual. Llevé todas las cosas que me pidió y empezamos. Primero, dibujó muchos símbolos en el piso. Alrededor de mí hizo un círculo con algunos polvos y, después de unos minutos que estuvo pronunciando algunas palabras en un idioma o dialecto extraño, tomó la gallina por las patas y el cuello. Parecía que la estaba estirando. Era increíble. La gallina estaba totalmente recta. Me frotó con ella como haciéndome una limpia y para cuando terminó, a la gallina le había salido un líquido verde por el pico. A continuación,
La colocó entre mis pies y sacó un recipiente. Aquel animal no se movía, solo respiraba muy agitada. Abría y cerraba los ojos como si conociera su destino. Después de esto, el señor sacó un cuchillo que tenía muchas marcas para después con él sacrificar a los dos animales. La sangre que salía de ellos la vertía sobre todas las vasijas que había en la habitación. Para finalizar, dejó la gallina sobre la olla más grande. Era algo impresionante para mí porque jamás había sido partícipe de algo similar. Cuando estaba vaciando la sangre en la olla más grande, se escuchaba como algo dentro de ese objeto bebía todo. Minutos después se acercó y me dijo que ya estaba terminado el trabajo. Tomó unos collares de colores, los bañó en sangre y me los puso en el cuello. Hicimos que se fuera. No te preocupes, ya no volverás a ver nada que tenga relación con ese muerto. Pero debes usar esta protección para evitar que cualquier cosa pueda pasar. Después de hacer aquel ritual, mi vida volvió a la normalidad. Por ahora tengo un buen empleo y una familia feliz. La persona que me ayudó y yo nos hicimos muy buenos amigos. Nunca quise saber quién me hizo este mal, ni qué pasó con ella. Creo que a cada uno le llega su momento en esta vida. Hace algunos meses, unos amigos y yo decidimos visitar un cementerio por la noche. Si ya por naturaleza este tipo de lugares son muy tétricos, este panteón tiene algo que desde que te estás acercando te impresiona. No sé si haya muchas energías o el simple hecho de que es viejo y descuidado provoca esa sensación. Llegamos más o menos a las 2 de la mañana. Me estacioné cerca y mis amigos estaban muy emocionados. Yo no me sentía bien, no me quería bajar del auto. Siempre he sido muy perceptiva o sensible a cosas que no son de este plano. Y desde que llegamos sabía que algo estaba mal. Mis amigos bajaron del auto y buscaron algún hueco o una parte por donde pudieran brincarse la barda. Estaba muy tranquila, esperando que regresaran, pero algo llamó mi atención. Un ruido. Traté de concentrarme para ver qué era, porque sonaba muy cerca de donde yo estaba. Era un tanto extraño, como si estuvieran rascando algo. Bajé del auto a revisar si era algún animal, pero no se veía nada. En eso mis amigos volvieron a donde yo estaba. No habían podido entrar al cementerio. Les pregunté si escuchaban lo mismo que yo y pusieron atención. Solo me dijeron que debía ser un animal que estaba buscando comida o algo. Seguimos el sonido y todo parecía indicar que venía desde dentro del panteón. Alumbramos con nuestros teléfonos, pero no se veía nada. Nos quedamos ahí parados tratando de ver si había algún perro o gato por ahí, pero no había nada. Solo ese ruido que, entre más nos acercamos, se hacía más intenso. A lo lejos vimos una pequeña luz que se acercaba hacia nosotros. Era el velador. Nos preguntó qué era lo que estábamos buscando y le dijimos que nada, que solo nos había llamado la atención aquel sonido y que estábamos buscando de dónde venía. El señor se puso muy nervioso y nos dijo: váyanse de aquí, no deberíamos estar afuera cuando eso se escucha. Le preguntamos por qué y nos dijo que cuando ese sonido aparecía, pasaban cosas raras y que era algo malo, que los muertos se querían salir de sus tumbas y que eso que se escuchaba eran ellos rascando la madera de los ataúdes, tratando de salir. Solo nos dijo eso y salió corriendo hacia el cuarto donde se quedaba. Nosotros nos fuimos de inmediato, pues nos dio mucho miedo. Unos días después decidimos ir a preguntar a la gente que vive en aquel lugar qué es lo que pasa. Dicen que hace muchos años, antes que hicieran ese cementerio, había un terreno donde vivía un señor. Esa persona ya tenía muchos años en aquellas tierras. Con el crecimiento del pueblo, hubo quienes trataron de comprar sus propiedades para construir, pero él se negó a vender y decía que nadie podía vivir ahí además de él. Intentaron convencerlo de muchas maneras, pero jamás accedió, hasta que tiempo después lo encontraron sin vida en su casa. Este señor no tenía familia, ni esposa, hijos,
Nadie. Dicen que cuando entraron a su casa, después que falleció, encontraron muchas cosas que indicaban que aquel señor era un brujo. Había muchos papeles que decían cosas extrañas como hechizos o maldiciones, y en uno de aquellos papeles decía que aquel lugar estaba maldito y que cualquiera que viviera ahí jamás descansaría en paz. Es por eso que en aquel cementerio por las noches los cuerpos enterrados tratan de buscar una salida, pues no pueden descansar. Trabajé en un panteón hace unos años. Me contrataron junto a 8 personas para vigilar el lugar, ya que habían reportado que algunas personas se metían al panteón para dejar brujerías o a veces hasta para sacar huesos o partes de algunos cuerpos. Era un panteón muy grande, por lo que un guardia se quedaba en la oficina y los demás salíamos a hacer un rondín cada hora. Así nos turnábamos hasta que llegara la hora de salir. Mientras caminábamos por el cementerio nos comunicábamos por la radio. Esto nos quitaba un poco el miedo, ya que nos la pasábamos diciendo cosas graciosas o simplemente no dejábamos de hablar. En una ocasión, mientras hacía mi recorrido, vi que algo blanco se movía a lo lejos. Avisé por el radio y corrí en esa dirección. Cuando llegué había una niña sentada en una tumba. Como estaba muy oscuro no pude verle bien la cara, pero su ropa estaba impecable. Parecía que estaba esperando a alguien. ¿Qué haces aquí, nena? Este no es lugar para que tú estés solita. La niña me contestó: me llamo Lupita y no estoy sola. Estoy con mi mamá, pero la estoy esperando. Se fue por allá y me dijo que no se tardaba, que aquí la esperara. Llegó uno de mis compañeros y también la vio. Ella no se movía de donde estaba sentada. Empezamos a avisar que se habían metido para que los demás trataran de localizar a la mamá de la pequeña. Pasaron unos minutos y nada. Ninguno de los otros guardias había encontrado alguna señal de algún intruso. Nosotros pensamos de inmediato que aquella mujer había abandonado a su hija. A pesar que su vestido parecía casi nuevo, había un detalle que en ese momento me pareció raro. Y es que aquella niña no traía zapatos. Sus pies estaban descalzos y así caminaba entre las piedras, sin ningún problema. Al ver que no encontraban a nadie, decidimos llevar a la pequeña a la caseta y ahí dar aviso a la policía para que dieran seguimiento. Solo le dimos la espalda por unos 5 segundos y cuando volteamos para llevárnosla, ya no estaba, se había esfumado. Entre los dos le dimos varias vueltas al panteón y no encontramos nada por ningún lado. Nos dimos por vencidos y nos fuimos a la caseta. Pensamos que si esperábamos a que pasara la noche y una vez que saliera el sol, volvíamos a buscar, la encontraríamos. Nos reunimos en el lugar donde la vimos por primera vez. Nos estábamos poniendo de acuerdo y uno de mis compañeros estaba viendo la lápida donde la niña estaba sentada. ¿Cómo dijiste que se llamaba la niña? En la tumba estaba escrito el nombre de una niña que se llamaba Lupita. Las fechas inscritas indicaban que tenía más o menos la edad de la pequeña que vimos. Además, también estaba en esa tumba el nombre de otra persona. Al parecer, era la madre de Lupita. Fallecieron el mismo día. Mi compañero y yo respondimos una llamada de emergencia que venía de los alrededores del cementerio municipal. El velador del panteón había reportado que alguien había profanado una de las tumbas de aquel lugar. Cuando llegamos, el señor estaba muy nervioso, temblaba de miedo. El ambiente estaba cargado de un silencio abrumador. Era algo inusual, pues no se escuchaba ni el ruido de los perros. Las pocas lámparas que había parpadeaban y las sombras proyectadas por los objetos se movían de una manera escalofriante. El velador era una persona de edad avanzada. Tenía los ojos cansados y se le veía el miedo en la cara. Nos llevó hasta el lugar exacto. Lo que encontramos en esa tumba nos heló la sangre. La lápida estaba abierta, el ataúd tirado a un lado, la tierra removida y esparcida por todas partes como si algo hubiera emergido
desde el fondo de la lápida. Mi compañero me miró y maldijo en voz baja. Sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo, y eso no era lo peor. Mientras revisamos el lugar, notamos que una sombra se movía entre las tumbas. Mi compañero la trató de enfocar con su lámpara, pero no había nadie. Era tanta la mala vibra que se sentía que me dolió la cabeza horrible. Sentíamos que alguien nos estaba observando a lo lejos. Solo se escuchaba el sonido aterrador del viento en los árboles y nuestra respiración agitada y nerviosa. Unos pasos se escucharon atrás de nosotros. Se dirigían hacia el mausoleo al final del cementerio. Caminamos muy despacio y con precaución. Parecía que algo en la oscuridad nos observaba. Al llegar ahí, la puerta parecía estar entreabierta, como si nos estuvieran invitando a entrar. El aire se sentía raro y un olor a humedad y muerte inundaba por completo la habitación. Encontramos velas encendidas en el suelo. Se alcanzaban a oír susurros, palabras indescifrables que parecían salir de las mismas paredes. Los tres intercambiamos miradas de asombro. Delante de nosotros había un espejo grande. Al pararnos frente a él, nuestros reflejos no eran los únicos presentes en esa habitación. Una figura estaba atrás de nosotros, en el espejo. Era la forma de alguien que ya no seguía con vida. Estaba parada, mirándonos, y sus ojos, esos ojos eran la oscuridad misma. Salimos corriendo sin parar, algo nos perseguía. Se escuchaba atrás de nosotros una risa macabra. Algo tocó mi cabeza mientras corría y era algo muy frío, una mano. No miré hacia atrás, seguí corriendo. Salimos del cementerio y los tres nos miramos como tratando de entender lo que estaba pasando. Nos subimos a la patrulla y el velador nos pidió que lo esperáramos. Fue por sus cosas, subí al auto y nos largamos. Hasta la fecha no encuentro alguna explicación lógica de lo que pasó ese día. Si fuimos testigos de algún ritual de magia negra o qué fue aquello que salió del espejo. En el pueblo donde mi madre nació, hay un pequeño panteón que por un tiempo estuvo muy descuidado. Los veladores que contrataban para cuidar ese lugar no duraban muchos días. Decían que había algo que los seguía en las noches y que no los dejaba ni salir de la caseta. Un día un señor del pueblo, a quien llamaremos Don Felipe, perdió a su mamá. Don Felipe y su mamá eran muy apegados, ya que toda la vida vivieron juntos, solo ellos dos. No tenían más familia. Este señor me contó que todos los días al atardecer iba y visitaba la tumba de su mamá, la cual arriba tiene una lápida vacía y dice que es para cuando él muera, pues quiere que ahí lo sepulten, junto a su madre. Todos los días por la tarde, él dejaba una veladora prendida porque no le gustaba dejar a oscuras a su mamá. Y al día siguiente, antes de irse a trabajar temprano, iba y la apagaba. Siempre que llegaba se paraba frente a la tumba y le decía: «Ya llegué, madrecita». Y al irse, de igual forma se despedía y le lloraba, no sin antes decirle: «Cómo quisiera estar siempre a tu lado, mamá». El panteón ya tenía algunos meses sin que alguien le diera mantenimiento. Esto debido a las historias que se contaban. La mayoría de las personas del pueblo decían que estaba maldito, que no podían permanecer más de cierto tiempo ahí porque la muerte iba por ti. La única persona que pasaba muchas horas sin temor alguno era Don Felipe. Él decía que no le importaba ver a la muerte. Decía que si se le aparecía, le diría que se lo llevara de una vez para poder estar con su madre. Don Felipe era albañil, y como iba todos los días al cementerio, la gente le encargaba trabajos para las lápidas de sus difuntos, reparar algunas cosas, sembrar flores, pintar, ese tipo de cosas. Todos estos trabajos los hacía con gusto, ya que, con tal de estar cerca de su madre, renunció a su trabajo y vivía de lo que la gente le pagaba por arreglarle a sus muertitos. Como en todos lados hay gente que no respeta ni a la muerte, y como no había un velador fijo, empezaron a robarse las cosas del panteón. Dice que un día se le hizo un poco tarde para ir
y que además se veía que iba a caer una tormenta muy fuerte. Pero a él no le importó, porque tenía que ir a prenderle la veladora a su mamá. Al llegar encendió la vela, trató de ponerla lo más al fondo de su lápida para que no se apagara. Esperó durante unas horas hasta que le ganó la noche y empezó la tormenta. Cuando se disponía a salir, don Felipe volteó y vio a una mujer parada frente a él. Estaba vestida con una ropa como de encaje, muy sucia y rota. Se veía muy antigua y tenía una niñita tomada de la mano. Esa niña vestía de la misma forma. Él dice que sintió un frío helado que le recorrió por todo el cuerpo, pero pensó que ese frío era por el aguacero que estaba cayendo. De pronto la mujer empezó a acercarse a la lápida de su madre. Don Felipe estaba muy nervioso y tenía tanto miedo que no podía moverse. Cuando esta mujer se colocó frente a él, le dijo: «A usted le gusta mucho venir aquí, ¿verdad?». Él se le quedó viendo y con mucho temor le respondió: «Pues sí, vengo todos los días porque aquí está mi madre y no me gusta dejarla solita». La mujer le tomó la mejilla y le dijo: «No te preocupes, Felipe, yo te ayudaré a que estés con ella más pronto de lo que te imaginas». Dicen que la voz de aquella mujer era tranquila y pausada, y que al escucharla ya no le dio miedo, pero que en cuanto ella terminó de hablar, se soltó un aire tan fuerte que apagó la veladora. Él se agachó de inmediato para volver a prenderla y cuando regresó la mirada, la mujer y la niña ya no estaban ahí. A la mañana siguiente encontraron a don Felipe tendido sobre la tumba de su madre. Hay quienes cuentan que por las noches se ve a don Felipe muy contento arreglando las lápidas de aquel cementerio. Y así llegamos al final de este episodio. Para despedirme, los quiero invitar a que me sigan en redes sociales. En todos lados aparecemos como Terrores Podcast y de verdad me ayudarían mucho si se suscriben a estas plataformas, ya que en esta semana fuimos víctimas de la delincuencia y hemos perdido nuestras cuentas en las que hemos trabajado durante mucho tiempo. Apreciaría mucho su ayuda para poder seguir haciendo este contenido. Envíame tu historia al correo que está en la descripción. Nos escuchamos la próxima, si te atreves.